Buenas tardes, bienvenidos al IFIC. Cosas prácticas para partir como siempre, apagar o silenciar celulares, por favor. Y vamos a empezar inmediatamente por el tiempo. Es un agrado, un placer para mí presentarles a Alexander Vargas. Él es licenciado en Biología y doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. En el 2013 se desempeñó como investigador honorario en el Departamento de Anatomía de la Universidad de Wisconsin-Madison. En el 2005 fue investigador postdoctoral del Departamento de Anatomía de la misma sede académica en Estados Unidos. Entre 2006 y 2008 fue investigador postdoctoral en el Departamento de Ecología y Evolución de la Universidad de Yale. Actualmente es presidente de la Asociación Chilena de Paleontología, asesor del Consejo de Monumentos Nacionales, Comisión de Patrimonio Natural y profesor asistente del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, cuenta con varias publicaciones internacionales y nacionales de alto nivel y hoy, muy amablemente, nos presentará la charla Innovación y reversión evolutiva en el pie de las aves, rol de la musculatura embrionaria. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por invitarme y gracias a los asistentes por venir. Bueno, lo primero que quiero hacer con esta charla es inmediatamente deshacerme del crédito intelectual principal de lo que van a ver ustedes acá. Es todo obra de... Ups, ya. ¿Qué pasó? Es todo obra de este señor. ¿Cuál es el...? ¿No tiene láser? ¿Este? Ok. Él. Joao Botelho, que se acaba de doctorar y se fue, ya por eso yo estoy tratando de agarrarlo ahí para que no se vaya, digamos, tan rápidamente. Me da mucha pena que se haya ido, porque en el tiempo que estuvo en mi laboratorio dio investigación con 5 papers, todos de alto nivel. Muchos, o sea, lo estamos enviando algunos ya están aceptados, otros en proceso, etcétera. Pero efectivamente inventó una nueva técnica para mirar los esqueletos embrionarios que yo creo que va a revolucionar todo el conocimiento que existe en ese sentido. Así que, desde luego, ha sido sumamente importante. Además, Botelho estudió primero un magíster en filosofía e hizo una tesis sobre la epigénesis. Y que Pablo siempre cuando viene dice, este va a dar de nuevo una de sus charlas de Deo, de bicho, y siempre me dice, por favor, habla de algo importante, porque para él estas cosas de la biología son minucias. Bueno, vamos a ver. Siempre al final se termina convenciendo de que igual valía la pena. Bueno, quizá ustedes conocen a este señor, ¿no? Stuart Newman estuvo hace poco en Chile y se ha dado muchas vueltas a través del mundo predicando la importancia de los factores epigenéticos en la biología en general, para la biología teórica y también en la evolución. ¿Okay? Y él, precisamente una de las cosas que hizo fue investigaciones sobre la actividad muscular embrionaria. Eso ha sido una de las cosas que hizo, que es una herencia directa de su padre intelectual, Gerd Müller, ¿okay? Que también es uno de los... De estos personajes, todos fueron parte de los Altenberg 16. ¿Has oído hablar de los Altenberg 16? ¿En serio? Bueno, hace poco una serie de biólogos evolutivos dijeron, vamos a ir a fundar una nueva síntesis, y se juntaron en Altenberg, en Austria, crearon un cierto revuelo, y salió un libro, se llama The Altenberg 16. Y la gente, todo el mundo se preguntó, bueno, ¿realmente va a haber una nueva síntesis evolutiva o fue puro aire caliente? Y todavía nadie sabe exactamente qué pasó. Pero ellos fueron parte de los Altenberg 16. Hay mucha gente de Austria que está entre la supuesta vanguardia que va a reemplazar la síntesis moderna por una nueva síntesis con más espacio para los factores epigenéticos. ¿Okay? Y bueno, una de las cosas que ellos hicieron que han estado poniendo énfasis es en los factores de la actividad muscular para el desarrollo. Que ya el solo hecho de considerar, ¿cierto?, esto como algo que muchas veces no está determinado genéticamente, ¿cierto? En el fondo lo que han descubierto es que distintos patrones de actividad muscular afectan de manera distinta al esqueleto, ¿ya?
Esto no es ninguna novedad, nosotros en realidad sabemos, los arqueólogos pueden ver y decir al tiro, este señor hacía mucho en su oficio, este determinado movimiento, porque el esqueleto, incluso el esqueleto adulto, es plástico y responde en su morfología, ¿okay? Aunque el adulto, hay que decirlo, es menos plástico, solo puede responder a través de los procesos de remodelación de huesos, son los procesos que están continuamente renovando el tejido óseo, pero no a través del crecimiento directo. Si uno hace todos esos cambios de actividad muscular, uno puede lograr un esqueleto más radicalmente distinto si uno hace todo más tempranito, ¿cierto? En el embrión o en los estadios juveniles, cuando todavía existe cartílago del que es capaz de crecer. Solo las células de cartílago, y más encima de cartílago inmaduro, son capaces de crecer. Si nosotros crecemos hasta casi los 20 años, es porque en nuestros cartílagos de los extremos de los huesos todavía retenemos una población de celulitas de cartílago totalmente embrionarios, si ustedes quieren, inmaduro, que es capaz de proliferar. Entonces, mientras más joven, mejor, digamos, ¿no? Más radicales son las alteraciones al esqueleto que se pueden hacer. Y la actividad muscular embrionaria se ha visto ya que si uno hace parálisis, hay grandes, hasta groseras modificaciones del esqueleto, si uno hace parálisis muscular embrionaria. Entonces pones curare a un embrión de pollo, o pones decametonio, algo que produce una continua contracción muscular, el decametonio, y vas a tener una serie de alteraciones del esqueleto, algunas groseras si tú quieres, que no puedes asignarle mucho significado evolutivo, puedes decir que es algo fundamental para el desarrollo normal, pero otras que corresponden efectivamente a innovaciones evolutivas muy específicas, y de hecho ventanas de tiempo y momentos en que si uno hace la parálisis en el momento indicado, puede deshacer una innovación evolutiva bien específica, en este caso, por ejemplo, esa crestita que está uniendo, ¿cierto? Aquí la vemos en un dinosaurio, que en un ave también está. ¿Okay? Apareció en dinosaurios, los aves son dinosaurios que han heredado esa crestita, y ahí se está formando en un pollo normal, esa cresta primero se forma como un esbozo de cartílago y después se osifica, y une a la tibia con la fíbula, que son los dos huesos de la pantorrilla. Y cuando nosotros hacemos parálisis, tenemos agénesis de esta innovación evolutiva particular, y por lo tanto lo que los Gerd Müller, ¿cierto?, decía es que la actividad muscular embrionaria tuvo un rol en el origen de esta innovación evolutiva, que hay un rol de la actividad muscular embrionaria en el origen de novedades evolutivas, lo cual ya desde ya te reminiscencias lamarckianas, ¿cierto? Uno inmediatamente recuerda el uso y el desuso, eso es más o menos lo que está un poco de trasfondo, ¿no es cierto?, histórico, cultural, con respecto a todo esto. Bueno, y estos señores, como digo, se han hecho famosos, han publicado comentarios en Science, qué sé yo, estos señores con la importancia de los factores epigenéticos y poniendo siempre a la actividad muscular embrionaria como ejemplo. Y este es un ejemplo mucho más fresco, a menos que ustedes hayan vivido debajo de las piedras, digamos. Bueno, no, entre los biólogos evolutivos, acotémoslo ahí. Se dieron cuenta de este paper que salió en Nature, digamos, la semana pasada, creo que fue, donde hicieron caminar este pescado primitivo, por cierto. Polypterus es un perfecto modelo de lo que podría haber parecido un ancestro nuestro hacia los orígenes de los peces óseos. Retenía un montón de esas características primitivas, de hecho más primitivo que la mayoría de los peces óseos fósiles que se conocen. O sea, si tú pones todo lo que se conoce sobre la mesa, este que sobrevivió sigue siendo uno de los más primitivos que hay. Y Polypterus lo hacen caminar desde chico, desde larva, apenas reabsorben unas larvas plumosas que tienen que parecen de anfibio, los ponen lo que llaman la terrestrialización de larvas de Polypterus. Y estas larvas son efectivamente bastante eficaces para caminar en tierra, por no mencionar que Polypterus tiene pulmones. ¿Okay? Y bueno, resulta que sufren transformaciones de la estructura esquelética que son las mismas que ocurrieron en aquellos peces que dieron origen a los tetrápodos, o sea, nuestro linaje de animales con patas. Hay ciertas modificaciones, la reducción del supracleitrum, el alargamiento de la clavícula, que son las mismas cuando terrestrializas las larvas de Polypterus que las que en efecto ocurrieron en nuestro linaje. Entonces eso es interesante. Incluso se dan el lujo de poner un comentario ahí en Nature que hace unos años atrás, yo creo que hace un par de décadas atrás, hubiese sido absolutamente prohibido, que es decir, bueno, quizás si estos experimentos lo hiciéramos varias veces, a través de varias generaciones se empezaría a heredar eso. ¡Wow! Estamos atrevidos en Nature. ¿Eh? Han cambiado las cosas. Bueno,
Esto como una antesala, ¿cierto?, a lo que vamos a hablar hoy día, que es básicamente los efectos de la musculatura embrionaria sobre adaptaciones, si ustedes quieren, clásicamente discutidas como adaptaciones, innovaciones evolutivas claves del pie de las aves. Vamos a empezar un poquito de atrás para adelante, así como hemos ido publicando los papers. Vamos a empezar con el que ya está publicado ya. Este paper que salió en Proceedings B, una revista que publica hartos papers bastante buenos, taquilleros, así que estamos contentos, y que trata sobre el origen de un pie. Voy a tratar de adelantarme unas diapositivas para que lo vean. Este de acá es el típico pie de un ave, en el sentido, y está representado por una codorniz, donde hay un dedo oponible. ¿Okay? Este es el dedo que le decimos el dedo perchador. El dedo 1 corresponde a lo que sería nosotros el dedo cuatón del pie, pero en ellas está revertido, dado vuelta en dirección opuesta a los demás dígitos. Esto es así desde muy poco después de las primeras aves fósiles. Archaeopteryx todavía no era así, pero poco después, dentro de las primeras aves, ya se había producido este cambio. ¿Okay? Y esto es lo que se llama el pie anisodáctilo, versus aves que tienen dos dedos girados hacia atrás, no solo el dedo 1, sino que también el dedo 4, que está al otro lado del pie, se da vuelta y también es oponible. Esta condición la podemos ver, por ejemplo, en un loro. Todos vemos la gran habilidad que tienen los loros para manipular todo tipo de objetos con sus pies. En ese caso, esta condición, que se le llama la cigodactilia, siempre se ha presumido que es una adaptación para sujetar cosas. Pero hay otras aves que han desarrollado esta misma condición cigodáctila en contextos donde a veces la explicación es otra y otras en contextos que ni idea cuál será la explicación, ¿no? O sea, en el contexto, por ejemplo, los carpinteros, ¿ya? Dicen, ya como están así, apoyados sobre el árbol, entonces esta pata en forma de X es un mejor agarre, ¿no? Dos dedos para allá, dos dedos para acá. Pero ya cuando estamos con el correcamino, que básicamente corre como un avestruz, cualquier cosa, y tiene también la pata cigodáctila, y es como... Entonces vemos la misma pata en muy distintos, muy dispares contextos funcionales. Y algunos sencillamente pajaritos que andan entre las ramas como cualquier otro pajarito, y realmente es difícil asignarle especificidad adaptativa a esta característica. Es blando, uno puede hacer una hipótesis así, blanducha, sobre la función. Y lo interesante de esto es que la característica, si uno ve cómo se desarrolla, el desarrollo no estaba descrito para estas características. Todo lo que habían eran descripciones anatómicas de adultos y, por supuesto, 20.000 consideraciones sobre los posibles valores adaptativos de las estructuras observadas. Observamos adultos y hipotetizamos sobre el valor adaptativo, pero el desarrollo no estaba descrito. Y lo interesante, pero no sorprendente en realidad, es que la pata empieza súper normal. Es como cualquier ave anisodáctila hasta este estadio HH35, en el cual empieza a rotar. Primero el dedo rota sobre su propio eje, ¿okay? Después se extiende y después sufre otra rotación, y entre HH35, ¿cierto?, pasamos de una orientación normal del dedo 4 al HH38, donde el dedo está oponible. Más encima se desarrolla una nueva superficie articular. ¿Okay? Eso no es normal, digamos, esta superficie tiene un cototo que normalmente no tiene, ¿okay? La parte proximal del dedo ahí arriba, en el metatarso, este metatarso en el cual se articula el dedo, desarrolla otra superficie articular porque el dedo se está moviendo, digamos, a otra posición sobre ese mismo metatarso. Y esa es la que se llama la tróclea accesoria. Y eso también va apareciendo a través del desarrollo, no está siempre ahí, ¿no? Aparece a medida que se está produciendo este giro y oposición, digamos, del dedo 1. Ahora, naturalmente, uno puede pensar que esto puede tener que ver algo que ver con los movimientos embrionarios y la musculatura embrionaria. Aquí tenemos un esquema. Los músculos que mueven los dedos, ¿cierto?, los hay extrínsecos e intrínsecos. Siendo los extrínsecos los que están en realidad en la zona como de la pantorrilla, ¿cierto?, y van desde ahí, proyectan a través del tobillo hacia los dedos, o sea, controlan los dedos desde arriba.
Pero también hay intrínsecos que van desde los propios metatarsos de los dedos hacia las falanges, dentro del pie, si ustedes quieren, desde afuera del pie hacia el pie y dentro del pie. Y los músculos intrínsecos del dedo 4 vamos a estar fijándonos especialmente en el extensor brevis y en el abductor del dedo 4, uno que está por el lado y uno que está por dorsal de ese dedo. Ahí estamos básicamente en la codorniz, la flecha indica la presencia del extensor brevis. Y acá tenemos, en el caso de un ave cigodáctila, que es la catita. ¿Okay? Y lo que vemos es que el extensor brevis en la catita empieza a hacerse delgadito, después se transforma en una porquería, ¿okay? Y finalmente desaparece. ¿Okay? Uno de los dos dedos que están controlando la actividad, los movimientos del dedo 4. Esto está mal, esa diapositiva. Ese es otro que debería haber mostrado ahí después. No importa, ¿ya? No importa. Entonces, eso es interesante porque este es el cigodáctilo, el que está abajo. ¿Okay? Pierde un músculo que el otro no pierde, que el anisodáctilo normal, que es la codorniz, ¿cierto? Tiene su extensor brevis ahí. Y si uno ve cómo se va desarrollando esa musculatura también, la musculatura está en el lugar indicado cuando empieza la torsión de este dedo, está funcional, ¿cierto? Y uno puede ver que los movimientos coinciden con el tiempo en que se está moviendo, cuando empieza a moverse, cuando se empieza a rotar este dedo. Y aquí el experimento de parálisis. Si tú paralizas, tú evitas que se dé vuelta ese dedo 4. Eso es muy simpático. Y lo que tenemos ahí es que no se forma la tróclea accesoria tampoco. Es un nuevo sitio de articulación para el dedo que se produce. Y acá tenemos un esquema donde básicamente estos son los dos músculos que nos van a interesar más, por dorsal el extensor, y este básicamente es el que desaparece, ¿okay? Que normalmente estaría puesto ahí en la codorniz. Ahora, aquí hay una cosa interesante porque tenemos el caso de las aves paseriformes. Nosotros no solo nos limitamos a mirar la catita y una anisodáctila primitiva, como es la codorniz, sino que también miramos un grupo que tiene una pata anisodáctila, la pata normal, pero que tiene una historia evolutiva bastante diferente, digamos. Esta divergió muy temprano en la historia de las aves y esta no, es una ave muy derivada. Una ave paseriforme, ¿cierto? El pinzón cebra. Y en el desarrollo del pinzón cebra lo que uno observa es que los dos músculos relevantes, intrínsecos, que afectan los movimientos de este dedo, los dos desaparecen. ¿Okay? Pese a que el resultado final es lo mismo que esto, este tiene en sus dos músculos, ¿cierto? El abductor y el extensor están ahí, mientras que este otro tiene ninguno. Todavía lo pueden mover porque existe además la musculatura extrínseca. ¿Sí? Y ese hecho, así sin tener en cuenta mucho la historia evolutiva ni los datos del desarrollo, es relativamente misterioso. ¿Okay? Si uno solamente compara las morfologías externas, anisodactilia y anisodactilia, pero en uno la musculatura es totalmente distinta del otro. ¿Dónde está el chiste? Bueno, ahí lo interesante de la historia es que en realidad las paseriformes, como el zebra finch, posiblemente sean secundariamente anisodáctilas. Es decir, que evolucionaron esta condición, no es la condición primitiva la que está retenida acá, ¿okay? Sino que es efectivamente una condición derivada a partir de aves que eran como un loro, cigodáctilas, con la pata en forma de X. Y eso porque el grupo hermano de los paseriformes en el registro fósil son un grupo que le han puesto cigodactílide, ¿ya? Morfológicamente muy parecidas a un paseriforme, pero todas ellas cigodáctilas, con dos dedos oponibles, el dedo 1 y el dedo 4. Y además, las filogenias moleculares más recientes todas indican
que el grupo hermano de las paseriformes son los loros, los citasiformes, ¿okay? Y todos ellos son cigodáctilos. Eso significa que hay dos grupos, los más cercanos, que uno puede poner cerca de las paseriformes, uno extinguido y otro viviente, y los dos son cigodáctilos. Eso hace que sea una posibilidad certera que los paseriformes sean secundariamente anisodáctilos. Y esto no va más allá de las lecciones sobre la importancia de la actividad embrionaria muscular o la epigénesis o qué sé yo. Esto es simplemente una lección de por qué es importante mirar la historia, ¿okay? ¿Por qué las explicaciones no son meramente... Sin duda hay un aspecto funcional a considerar siempre, pero tú funcionalmente sin mirar esta historia no sabrías por qué en uno la anisodactilia se logra de esta forma y en otro de esta otra. Si tú consideras la posibilidad de que los ancestros de las paseriformes eran cigodáctilos, ¿cierto? Entonces probablemente ya habían perdido uno de los dos músculos, ¿cierto? Que es lo que produce un desequilibrio de fuerzas en el embrión que produce que el dedo 4 se dé vuelta, ¿sí? Eso es fácil de concebir, ¿cierto? Hay la musculatura que normalmente es simétrica en una codorniz produce un dedo con una orientación normal. En este, como degenera uno de los dos músculos, las fuerzas que se aplican sobre ese dedo son asimétricas y producen el dedo con una orientación oponible. Si a este tú anulas las fuerzas en el desarrollo de este, es decir, la parálisis embrionaria, en este, ausencia de fuerzas, obtienes el dedo normal. La pata anisodáctila de manera experimental, tú haces un experimento, un experimento atávico, ¿no? Una reversión experimental. Y en este la ausencia de fuerzas no es por parálisis, es por ausencia de musculatura. Aquí se revirtió nuevamente la anisodactilia, pero más que recuperando el equilibrio de fuerzas mediante recuperar un músculo que se perdió en la evolución, lo que sucedió es que se perdió otro músculo y quedó esa pata que esta anatomía también es coherente con la evidencia molecular y fósil de que es una reversión, es una adquisición secundaria de la anisodactilia, porque no es una anisodactilia primitiva que tiene dos músculos ahí. Músculos que sabemos son relevantes para dar vuelta o no, que este dedo se dé vuelta o no se dé vuelta. Esto nada más que es una filogenia donde se ve exactamente quiénes evolucionaron la cigodactilia. La cigodactilia, interesantemente, evolucionó muchas veces de manera independiente. En este sentido, Joao también ha estado haciendo un trabajo netamente teórico, además de estas hermosas descripciones embriológicas y resultados experimentales con las parálisis. Ha estado haciendo unos estudios netamente de correlaciones, ¿ya? Porque las aves tienen otras variaciones, además, ¿cierto? La cigodactilia que ha evolucionado unas 4 veces de manera independiente dentro de las aves, ¿okay? También existen modificaciones como esta, pamprodactilia, donde todos los dedos apuntan hacia adelante, ¿okay? Patas palmadas, ¿cierto? Estas con semipalmada, esta de aquí, palmada, semipalmada, muchos distintos tipos de patas dentro de las aves. Y lo que Botelho se dio cuenta es que cuando uno usaba las últimas filogenias moleculares de ave, descubría que todos los grupos que tenían modificaciones importantes del pie, todos eran altriciales. Hay un espectro en las aves que tiene que ver con cómo se desarrollan desde superprecociales a superartriciales, que básicamente lo que está describiendo es si el ave nace caminando, digamos, desplazándose, ¿cierto?, relativamente autosuficiente, versus distintos grados de, si ustedes quieren, vulnerabilidad o inmadurez, en pocas palabras, ¿cierto?, del ave al nacer. Y de distintos grados, también todo eso, por supuesto, muy correlacionado con distintos grados de cuidado parental. Las aves más precociales reciben menor cantidad de cuidado parental y mientras más altriciales son, es mayor el grado de cuidado parental y ya las superaltriciales nacen ni siquiera con los ojos abiertos, ¿okay? Nacen con los ojos cerrados, son absolutamente incapaces de moverse, más que para algunas funciones básicas, ¿okay? Entonces ahí tienen ustedes, ¿cierto?, todo el espectro, ¿okay?, de precocial a altricial. Y todas las que tienen esas patas raras, ¿okay?, cigodactilia,
cambios en las orientaciones de los dedos son todas en el rango altricial, superaltricial. Quizás alguna semialtricial, ahora que hago memoria. Ahí están más o menos los tipos de desarrollo, cómo están distribuidos a través de la filogenia y los tipos de pata. ¿Okay? Y como les dije, altricial, superaltricial, ahí están, o semialtricial, ¿cierto? Ahí están la mayoría, todas estas modificaciones cigodactilia. Lo cual, ahora, no significa que el que sea altricial va a tener cigodactilia una modificación de la pata. ¿Okay? Al revés. Si tú tienes una modificación de la pata, casi siempre, de hecho, siempre eres por lo bajo semialtricial. Es decir, la altricialidad sería un requisito probablemente, pero no suficiente para desarrollar una pata cambiada. Aquí otra comparación usando el Mesquite, que es un programa que formalmente te reconstruye la evolución. Ahí tú ves en los distintos nodos donde se adquirieron acá los modos de vida y acá los tipos de patas. Y se ve claramente ese patrón anidado, donde todas las patas modificadas están anidadas dentro de modos de vida semialtriciales a superaltriciales. Y la idea detrás de esto es que los altriciales se demoran mucho más en el desarrollo de su esqueleto. La osificación comienza mucho más tarde en todos los huesos y pasan más tiempo como cartílago, y la noción que estamos entreteniendo es que esto significa que el esqueleto es más plástico cuando está la actividad embrionaria muscular actuando. Probablemente no cerca de la etapa tan lejana de la osificación, pero sí una ventana más temprana del desarrollo de un hueso, donde el cartílago embrionario en las aves altriciales está por más tiempo en una fase, en una ventana plástica, en la cual puede ser deformada por la actividad muscular embrionaria. ¿Se acuerdan que decíamos que mientras más joven, mejor para transformar el esqueleto? Bueno, esto, si ustedes quieren, es una prolongación en los altriciales de las etapas de mayor plasticidad. Eso puede facilitar que la musculatura embrionaria tenga un efecto. Eso sería un requisito, entonces, para que se pueda dar vuelta, porque además tienes que tener esa simetría de la musculatura, esos cambios en los arreglos musculares. Hay varios factores que tienen que darse, que tienen que conjugarse los astros para que se te dé vuelta un dedo. Y son cosas que no son a pedido de la funcionalidad. Son varios requisitos que se tienen que dar, y si no se dan en un linaje, o si se dan en un linaje, quizás no tienen ninguna correlación importante con la función. Se los digo con absoluta seriedad. Recuerden que la cigodactilia en algunos bichos realmente no sabemos, en un correcaminos, por ejemplo, que es un bicho que esencialmente corre, o otros bichos que tienen exactamente casi el mismo estilo de los honey seekers, por eso no sé cómo se traduce eso. También son cigodáctilos, y ellos no, básicamente viven como un pajarito paseriforme, no son súper hábiles con las manos, con las patas como los loros. ¿Okay? Entonces, básicamente, la cigodactilia a lo mejor ocurre a quien le ocurre. Y se le quita a quien se le quita, porque los paseriformes muy probablemente perdieron la cigodactilia, lo cual también indica que no es algo que llegó a comprometerse demasiado el estilo de vida de ellos con la cigodactilia, ¿cierto? Si la pudieron perder. Entonces estos factores, más encima tiene que darse que seas altricial para que tú puedas dar vuelta a tu dedo. La altricialidad puede deberse por varios factores, existen varias especulaciones, digamos, al respecto, por qué aumenta o disminuye el cuidado parental. Y una consecuencia de eso, ¿cierto?, puede ser el giro del dedo. Simplemente se te hace más plástico el esqueleto para que esos movimientos embrionarios, que a lo mejor hubiesen sido irrelevantes, te puedan producir un cambio morfológico. Esto ya, cosas que no hemos publicado, pero bueno, lo de la altricialidad tampoco está en revisión todavía. Esto no lo hemos publicado aún, pero aparte de la cigodactilia, también nos interesamos en el dedo 1, el dedo principal, el que yo les dije que todas las aves tienen ese dedo oponible. Ese dedo 1 en dinosaurio, más primitivo, era un dedo relativamente normal, un poco más corto, ustedes pueden ver ya que los otros,
dinosaurios se fueron haciendo corredores, ¿cierto? Y la idea convencional es que mientras más masa tienes hacia los extremos de las patas, más difícil te es moverla. Entonces todos los animales corredores tienden a perder dedos como locos, ¿no? Quedarse con el mínimo, por menos peso muerto que tienen que estar desplazando. Después, en estos dinosaurios, como Allosaurus, ¿cierto? Este dedo pierde su articulación al tobillo. Y si uno lo ve, tiene una forma más o menos como una lágrima, porque el extremo proximal se va aguzando, ¿no? Y ya no establece una articulación normal sinovial, es decir, con cartilaguito, todo como Dios manda, con el tobillo, sino que se pega y forma esta rara articulación rígida, no sinovial, con el dedo 2. Se pega a otro dedo, ya no está en el tobillo como todo dedo que se respete. Se transformó en esta porquería de dedo colgante, que ni siquiera se apoyaba sobre el suelo, ¿okay? En estos dinosaurios. Parecido a esos dedos que tienen esos perros, bueno, el dedo 1 de todos los perros. Es una cosita que está acá arriba que ni siquiera participa, ¿cierto?, de la locomoción, y también no tiene una articulación al... Pero esta se pegó al dedo 2, ¿eh? Y ahí tiene típicamente una marca al dedo 2, que es donde va encajado ese metatarso del dedo 1. Y no era oponible. Era una cosa rara en estos dinosaurios, era un poquito así como un pulgar humano, ¿eh? En su orientación, no así cuando lo ponemos completamente, sino que como así, un poquito, si todos los otros dedos están mirando hacia abajo, se está mirando un poquito para adentro. ¿Okay? Pero no era ciertamente completamente oponible. En Arquetex también todavía no era completamente oponible, eso se supo ahora que se encontró el espécimen de Termópolis del año 2009, unos espécimen que conserva muy bien toda la morfología de la pata. Pero nada es esto es completamente oponible, al punto que este dedo que está girado del lado que normalmente estaría hacia afuera en un dedo, ¿cierto? Este dedo se ha hecho este movimiento, y el lado que normalmente estaría hacia afuera del dedo está hacia adentro. El dedo está completamente opuesto. Sí. Entonces, la comparación morfológica de este elemento de acá, el metatarso que está haciendo conexión ahí, ha indicado que hay dos factores que pueden afectar, digamos, la orientación, dos factores anatómicos nada más que pueden estar afectando esa orientación. Y uno es la parte del metatarso en el cual se está pegando. Si se pega más hacia la cara ventral de ese metatarso, es más oponible, esa es la teoría. Donde llega a insertarse, si se inserta más hacia atrás, el dedo es más oponible. Y el otro factor es la morfología de este hueso, del metacarpo 1, porque es torcido. ¿Okay? O sea, ahí ustedes tienen, ¿cierto?, un metacarpo 1 bien torcido. Y mientras más torcido está, eso también, ¿okay?, da una orientación más oponible a ese dígito. Ahora, si vemos el desarrollo, pasa lo mismo que en el otro caso. El dedo está en la misma orientación inicialmente que todos los demás dedos. De hecho, todos los dedos están conectados por intermembrana embrionaria. Y después degenera ese tejido interdigital y el dedo se va rotando. Ya no vamos a describir todos los detalles porque en realidad es una historia un poco compleja, pero llega un momento en que queda con esta orientación casi lateral hacia el lado y se pega finalmente un paso como decisivo y se da vuelta. ¿10 minutos quedan? Es con límite de tiempo. Que están profesionales en el para bien o para mal probablemente. Ya. También aquí vemos, ¿cierto?, cómo va cambiando la posición, en fin. No vamos a dar la lata porque, mucha luz. Esto es fluorescente. No se ve aquí. Es malo para la fluorescencia esta sobreexposición. Ya, pues, apágatela. Esa morfología torcida ocurre entre estadios HH38 y HH44. Ese movimiento en que se tuerce, eso es en realidad donde ocurre la mayor oponibilidad, el cambio de orientación más importante
del dedo 1, que nosotros descartamos en realidad que fuese mucho el lugar del metatarso 2 donde se estuviera pegado, pero adquiere esa forma, ¿cierto?, torcida. Y no puse la diapositiva. No puse la diapositiva de la musculatura. Qué lamentable. Bueno, no importa, hay unas preciosas imágenes que muestran que el momento en el cual entra la musculatura ahí, ¿ok?, y se establece, cuando está establecida la musculatura es cuando empieza a torcerse ese dedo, más o menos lo mismo que habíamos visto para el otro caso. Y también teníamos un video de la actividad muscular embrionaria, donde se ve cómo los movimientos del embrión, ¿cierto?, cuando empieza el movimiento de ese dedo, empieza a torcerse ese dedo. ¿Okay? Ahora, lo interesante es que este dedo tiene un desarrollo súper atrasado con respecto a todos los demás dedos. Ahí recién, por ejemplo, comienza la osificación del metatarso, ese hueso en particular que se tuerce, hasta sus falanges han comenzado la osificación y ahí recién empieza a osificar. Y estudiamos otros marcadores de la maduración del cartílago. Colágeno 2 se expresa en células de cartílago que proliferan y que son estas inmaduras que son capaces de crecer. Y tiene súper extendido el tiempo de expresión de colágeno 2. Colágeno 10 empieza cuando comienza la maduración de las células de cartílago y aparece sumamente tarde también en el desarrollo del embrión. Y la osificación, por supuesto, es también tremendamente tardía. Todos estos procesos, la pérdida de colágeno 2, por ejemplo, ya está acá en los otros metatarsos en el HH34, aquí recién en HH40 comienza esa pérdida, ¿cierto? La aparición de colágeno 10 también aparece mucho antes, acá está Indian Hedgehog y colágeno 10, que son indicadores de maduración, están de mucho antes en los demás metatarsos. O sea, la maduración del cartílago, de cartílago inmaduro, y la osificación están tremendamente atrasadas en este hueso que es el que sufre la torsión, que es el principal responsable del giro de ese dedo. Esta es la nueva técnica que inventó Botelho. Antes los anticuerpos no podían penetrar el cartílago. Todas las observaciones se hacían en cortes histológicos bidimensionales nomás, ¿no? Y él inventó una técnica que lo hace posible. Y bueno, la parálisis, por supuesto, ¿no? Paralizamos en el momento indicado, ¿y qué es lo que sucede? Ese dedo ya no se da vuelta, ¿okay? Ese es un dedo que no está opuesto a los demás dedos. Pero la cosa más simpática aquí es la morfología del metatarso 1. Esa forma torcida no llega nunca, ¿okay?, cuando hay parálisis. No hay oponibilidad, no hay torsión y queda igual a un dinosaurio. ¿Okay? De esos dinosaurios donde el dedo no está opuesto al alosaurio. Ahí está el metatarso 1 de un alosaurio y el metatarso 1 de un pollo paralizado. Nuevamente, entonces, esto es un experimento, en este caso dinosaurifica el pollo, ¿cierto? Una reversión evolutiva experimental, si ustedes quieren. Otra cosa que se me había olvidado mencionarles es que este hueso también es abnormal en que la maduración progresa de esta puntita aguzada proximal hacia distal. Cualquier hueso que se respete, la maduración comienza desde el medio hacia los dos lados, en una especie de onda de maduración que progresa hacia los dos extremos. ¿Okay? Este hueso no, es una cosa rara. Y lo que claramente la idea que ahora lo interesante es que la conectividad muscular entre los dinosaurios y estos, a diferencia de la otra situación donde nosotros vemos que un músculo degenera, qué sé yo, las inserciones musculares sobre este dedo en dinosaurios y en aves se presume que eran más o menos las mismas, ¿ya? Si uno ve las marcas que dejan los músculos, etc. Entonces no cambió mucho el arreglo muscular. Y en este caso lo que creemos es que básicamente se retrasó la maduración de ese dedo y eso hizo que la musculatura encontrara un cartílago más plástico, ¿okay?, que normalmente hubiese llegado demasiado tarde, digamos, la actividad muscular de ese cartílago estaría demasiado maduro y normalmente no hubiese hecho ningún efecto sobre su morfología. Y esa hipótesis está sustentada con el hecho de que las aves son dinosaurios aguaguados, ¿okay? O sea, pedomorfosis. ¿Ustedes han escuchado hablar de esas palabritas? Pedomorfosis, neotenia, la neotenia del ser humano. El ser humano parece una guagua de chimpancé, ¿cierto? Bueno, las aves parecen una guagua de dinosaurio. En muchas de sus características morfológicas hay un proceso de pedomorfosis. Entonces, la pedomorfosis muchas veces es precisamente por el retraso del desarrollo del tejido somático,
En otros casos es por la aceleración de la maduración sexual. No vamos a hablar más de esos distintos tipos de heterocronía, pero sí sabemos que las aves son dinosaurios aguaguaos, son pedomorfosis, y creemos que ese retraso puede haber permitido que la musculatura embrionaria, que normalmente no tenía un efecto sobre ese hueso, encontrase un hueso más plástico y ese hueso empezara a girarse. Más encima, la pedomorfosis a través de la transición dinosaurio-ave fue progresiva. No fue de un guaracazo, digamos, sino que fue transitoria, cada vez más aguaguado. Las aves modernas son más aguaguadas respecto a las aves con dientes y cola primitivas, ¿okay? Que venían recién saliendo de los dinosaurios. Bueno, aquí también no alcancé a ponerles una imagen convincente, van a tener que aceptar mi palabra pero la morfología, ¿cierto? Aquí este grupo, las enantiornites, ¿cierto?, tienen una morfología de ese hueso del metatarso 1 que es muy especial porque la parte proximal no está torcida, la parte proximal es derecha y solo la parte distal está torcida. Y eso parece una J. ¿Okay? Y nosotros en nuestra teoría de que fue el retraso de la maduración, lo que decimos es que, bueno, como sabemos que ahora la maduración progresa de proximal a distal, de manera extraordinaria en ese hueso, probablemente la musculatura encontraba un extremo proximal ya maduro, pero el distal todavía era suficientemente plástico. Estas aves son intermedias, si ustedes quieren, el grado de pedomorfosis con respecto a dinosaurios. Entonces todavía no era una etapa intermedia, y lo que significa eso es que tú alcanzas a girar la mitad más fresca, por decirlo así, la mitad que todavía no ha madurado del metatarso 1, y eso podría explicar esa morfología bien particular que tienen esas formas intermedias entre la condición dinosaurio y la condición ave. Ya terminé, creo, estimado. ¿Ya? Sí, terminé, ni siquiera puse una diapositiva de fin. Pero, bueno, conclusiones, pues, ¿eh? Yo sé que hablar de dinosaurios no es suficientemente fascinante, hay que tratar de tirar una conclusión sobre la gran importancia, y eso no es una cosa que yo vaya a molestar a mi amigo Raceto al respecto, también lo exigen las grandes revistas, lamentablemente. Siempre puede haber un revisor que le diga, bueno, pero esto es una cosa del dinosaurólogo nomás, que a nadie más le interesa. Yo estoy fascinado que hablándoles de los dinosaurios aguaguados, y alguien puede decir esto. ¿Ok? Pero sí, tiene importancia en el sentido de que lo que a mí me llama la atención es que se ha derramado mucha tinta sobre los dedos oponibles de las aves. Tanto en esta transición del dedo 1, ¿okay?, para el dedo perchador, como la otra transición de la cigodactilia, pero sobre todo de esta última que estamos ahora mandando, se ha derramado una cantidad de tinta. Sobre todo que ver con que si las aves aprendieron a volar ya estando encaramadas sobre los árboles, ¿cierto? Entonces, si ya tenía la morfología necesaria para tener ese dedo oponible y ser arborícola, o aprendieron a volar a aletazos sobre el suelo, que también es una hipótesis súper seria y súper buena también, que está difícil, ¿ok? Las aves hasta el día de hoy caminan bien, ¿ok? Pierden la capacidad de volar y de vivir en los árboles todo el rato en la evolución de las aves. Son todavía muy terrestres para sus cuestiones. No son como los murciélagos, que son unos incompetentes en tierra. ¿Okay? Entonces hay muchos debates sobre exactamente cuál fue el contexto en que las aves se pusieron a volar. Bueno, y muchos debates sobre este dedo 1, y siempre comparando anatomía adulta y haciendo especulaciones funcionales sin conocer, mediante datos embriológicos ni experimentos, los mecanismos del desarrollo detrás de la génesis de las estructuras discutidas. ¿Okay? ¿Y cómo cambia la cosa? ¿No? Cambia la cosa porque podemos correlacionar con este tema de la pedomorfosis, la maduración de los elementos esqueléticos, y cambia porque también nos preguntamos cuáles son los requisitos para que ocurra una adaptación. ¿En qué medida son consecuencias de los cambios en las velocidades de crecimiento, como son las heterocronías, las pedomorfosis, ¿cierto?, las velocidades de maduración, la triciolidad, la precocialidad? ¿Cómo esos cambios traen como consecuencia estas posibilidades, esa flexibilización del desarrollo que permite la aparición de estas cosas? Más allá de, o sea, no es cosa de necesitar, ¿cierto?, funcionalmente un dedo dado vuelta. Tienes que tener la plasticidad esquelética para eso. Tiene que haber surgido un retraso, digamos, la maduración de los elementos por algún lado. Entonces, es una historia evolutiva completamente distinta. Y recalco también lo que pasa con las peceriformes, ¿cierto? Nosotros, de mirar las morfologías adultas,
sin conocer la historia evolutiva, solo con comparaciones anatómicas y funcionales, jamás entenderíamos por qué ese pájaro le faltan los dos músculos sobre ese dedo que tiene el otro. Ni sospecharíamos, ¿cierto?, de una historia evolutiva, quizá, que es la que después vemos que la distinta evidencia, tanto la forma en que se desarrolla ese dígito como la evidencia fósil y molecular, son coherentes en pensar que este puede ser una reversión evolutiva. Así que yo realmente pienso que es otra la perspectiva de la evolución, más allá también de que la actividad muscular de por sí es un tema que los paradigmas actuales evolutivos no lo manejan bien. Las visiones tradicionales de la evolución tienen una especie de dicotomía, o es lamarquismo, ¿cierto? O no tiene ninguna relevancia y no es una chiripa que no sirve de nada para discutir la evolución. Nos tiramos así a la piscina del lamarquismo, ¿cierto? No hay una buena manera de manejar este tipo de cosas desde el punto de vista de la genética de poblaciones, de entender, de darle relevancia, y sin embargo los experimentos y todos los datos que nosotros recopilamos biológicos, bien puros, nos están indicando por todos lados la relevancia que debe haber tenido la actividad muscular embrionaria, la relevancia que tiene en el desarrollo actual de estas características y por lo tanto la que debe haber tenido en el surgimiento evolutivo de estas características. Y eso no se maneja bien en los típicos términos de la genética de poblaciones, o en la mayoría de los paradigmas más tradicionales. Entonces, todos estos casos, dice, ¿cómo nosotros manejamos conceptualmente la actividad embrionaria? ¿Cambia la conducta del embrión? Bueno, también cambian las disposiciones de los músculos, y también cambia la velocidad a la cual maduran los cartílagos. Son todos factores que hay que tener en cuenta. Entonces, tampoco es también puramente conductual también. Es una cosa bien interesante, realmente hay que tener una pata en varios esquemas teóricos para manejar esta realidad compleja. No hay ninguno que sea solito suficiente o bueno, y esto nos muestra lo peludo que es hablar a veces de evolución cuando realmente estás bien informado de lo que está sucediendo, desde los mecanismos embriológicos, la información de los fósiles que te hablan de las condiciones ancestrales y de los estadios intermedios. Es súper importante integrar toda esa información. Y solo ahí tú tienes una película que es The Great Picture, la película grande, la mejor informada. Y ahí te das cuenta que ningún paradigma es particularmente bueno. Espero que sea suficiente importancia. ¿Ya? Bueno, y pronto vamos a tener más publicaciones de esto y otras cosas de la transición dinosaurio-ave y la coherencia entre la información que proviene de los embriones y la que viene de los fósiles. Generalmente no hablan mucho el paleontólogo que está tirado en la tierra limpiando un hueso con el biólogo del desarrollo que está en el microscopio mirando la expresión de un gen o pipeteando para clonar otro gen. Sin embargo, existe mucha sobreposición porque los dos son muy importantes para discutir lo que sucedió en la evolución. Los dos entregan información crucial. Y eso tiene que ver con la interdisciplinariedad, que también es una de las motivaciones intelectuales de este instituto. Porque el doctor Raceto no lo logro convencer que estas cosas de los dedos y de los huesos de las muñecas y de los pies no son más que una tontera. Y que tienen implicancias para las cosas que le importan al instituto, pero siempre me termina invitando y al final me hace una pregunta interesante, buena, así que espero que me tengas una buena pregunta, Pablo Raceto. ¿Preguntas? Gracias, un aplauso. Antes que nada. El aplauso es para Joao Botelo, en realidad. Tenemos unos minutos para preguntas. Esto es un síndrome de la nueva ciencia, ¿no? Los grillos en la hora de las preguntas. Oh, la primera pregunta. Yo te hago la primera. Por favor, Raceto. Son buenas las preguntas. No sé si es tan buena esta, pero... Bueno. Cuando uno piensa en la importancia de la epigénesis en el origen de rasgos evolutivos, originalmente la epigénesis se trató así como la epigénesis, y uno empieza a meterse y se da cuenta que hay muchas epigénesis. Sí.
y tú lo mencionaste un poquito al final, cuando decías, bueno, ¿es conducta, no es conducta? Em, Cuando uno paraliza un dedo, cuando tú haces estos experimentos, el bicho, si es que se movía, ya no se mueve, pero me imagino que también pasan otras cosas, mecánica, tú decías de tensión, etcétera. Sí, sí. Entonces, ¿hay alguna manera de saber, bueno, porque también la distinción conducta mecánica tampoco es tan clara, pero ya uno más o menos asocia conducta, por ejemplo, con movimiento y mecánica con otras cosas que tienen tal vez más que ver con la relación entre las células, la adhesión entre ellas, la tensión, etcétera. Entonces, cuando uno piensa en la tradición del lamarquismo, el lamarquismo hace mucho relación como a la conducta, ¿ya? Como si se pudiera separar de alguna manera del resto de las cosas. En estos casos tú puedes distinguir qué es lo que está pasando, si lo que pasa es que el movimiento es lo esencial o más bien es una cosa mecánica simplemente de tensiones. O sea, Digo simplemente porque, claro... no lo puedes separar, no lo puedes separar. No lo puedes separar. Claro, cuando es de tensión no puedes... Claro, pasan las dos cosas, cambia la tensión y cambia el movimiento, pero me imagino que podrían haber experimentos algún día, o no sé, que corten el puro movimiento sin generar un cambio mecánico, o cambien algo mecánico sin generar un cambio en el movimiento, como para poder distinguir. Pero claro, eso está hecho. Lo que tú puedes hacer es una placa Petri con células de cartílago de embrión, ¿ya? Aplastarla, ¿ya? Ahí no hay movimiento, no hay conducta, nada, y tú estás básicamente, y todo esto es muy regulado, muy científico, así nos vamos a poner presión tanto, ¿ya? Y aplastarla. Y lo que tú ves son la expresión de Indian Hedgehog y de todas las moléculas que normalmente están siendo expresadas cuando están los movimientos del embrión produciendo esa misma mecanismo de estimulación. Si tú quieres como separarlo, hasta cierto punto se puede, digamos, experimentalmente. Eso es lo bonito de esos experimentos. Está súper estudiado que hay una respuesta al factor físico del cartílago. ¿Y tu intuición para tus experimentos te indica qué es lo que está pasando? ¿Si realmente es un problema de movimiento o es un problema como de materiales? Aquí la sorpresa de todo esto de la investigación del Botelho fue que los datos mismos nos condujeron a pensar mucho sobre la maduración del cartílago. ¿Okay? Que era algo que no es la primera intuición del maldadoso deriva naturalista de descendencia maturánica, ¿cierto? Que por supuesto viene con la conducta entre ceja y ceja, ¿ya? Y de hecho Podosí acá no tendría ningún asco en decir que todo lo que hemos dicho es de importancia inferior, sometida a el modo de vida, ¿no? Que él siempre pone énfasis, que el modo de vida es lo que me la lleva en el fondo, ¿no? Y la conducta que sea. Entonces, naturalmente nosotros, siendo con ese origen intelectual de escuela, nos preguntábamos al comienzo de explicar estas cosas en términos de cambios de la conducta embrionaria y pensando cuáles son los factores que afectan la conducta embrionaria. Cosa que en realidad no hemos podido investigar bien. Y han salido algunos papers interesantes sobre ese punto. O sea, yo diría que es obvio que es algo que puede afectar y probablemente afecta. Pero lo que nosotros nos dimos cuenta es precisamente cosas como que parece ser que el tiempo de maduración de los cartílagos es una diferencia, es otro requisito importante. O sea, tú tienes que tener la conducta embrionaria. Y cuando empieza la conducta embrionaria probablemente es importante. ¿Okay? Tú ves que primero se empiezan a hacer este tipo de movimientos, después también te das cuenta, hay una secuencia en la cual van empezando a moverse los distintos dedos y la forma en que se van moviendo. Y eso obviamente que puede tener una consecuencia. El hecho de que algunos músculos degeneren diferencialmente es un misterio asqueroso, ¿te das cuenta? O sea, asqueroso en el sentido que lasta que no tenemos pero ni la más mínima idea de por dónde empezar a agarrar esa sartén. Porque lo que pensamos, ¿cierto?, puede ser por inervación. ¿Sí? Un músculo que no está inervado, hay una relación trófica entre el músculo y el nervio. Por lo tanto, una inervación diferencial. Desde ahí como que hacer experimentos de denervación, ¿no? Y tratar de destruir un nervio y ver si eso produce a que desaparezca un músculo, y eso a su vez es una modificación de la morfología esquelética, ¿no?
pero es bastante difícil hacer eso sin dejar como la embarrada, ¿no? O sea, ser quirúrgico, en esa precisión quirúrgica en el embrión es difícil. Sí, Botelho hizo algunas correlaciones de observar cómo se iba desarrollando el sistema nervioso, ¿eh? Hizo esas mismas inmunos para nervios y vio algunas cosas interesantes. La verdad es que no sé al final qué es lo que hizo con esos datos. Los embriones responden en el huevo, responden a cambios de temperatura y otras cosas que afectan su conducta embrionaria. Pero, como digo, ese debe ser una de las cosas que afectan, o uno de los requisitos para que pueda efectivamente llegar a ocurrir una transformación esquelética. Nosotros sospechamos que la musculatura embrionaria, no basta con que esté la musculatura embrionaria ahí, tienen que caer sobre un cartílago plástico. Si el cartílago ya está en estado de hipertrofia, por ejemplo, qué sé yo, cuando empieza la actividad muscular embrionaria puede ser demasiado tarde, y sospechamos que cambios como la diferencia entre dinosaurio y ave se deben fundamentalmente al retraso en la maduración del cartílago del metatarso 1, que siempre tuvo básicamente la misma musculatura, solo que posiblemente antes, cuando la musculatura comenzaba su acción, no producía la torsión de ese dedo. La razón por la cual la musculatura cambió en torno a ese dedo, probablemente en algún momento sí hubo un cambio, porque ese dedo perdió ese extremo proximal, ¿cierto? Tiene esa forma de lágrima tan rara. Entonces ahí quizás se reorganizó un poco la musculatura, pero eso no significó de inmediato una torsión ahí, sino que cuando se retrasó en un contexto de heterocronía general. Gracias, Alex, por la presentación. Muy interesante lo que destaca. Yo destacaría ahí en ese sentido, que tú lo mostraste muy claramente, es cómo uno, y la pregunta que te voy a hacer, cómo uno ahora interpreta o entiende el fenómeno de la plasticidad en el desarrollo como en un sistema complejo, o sea, o un sistema en desarrollo como el organismo en su ambiente, y sin desmerecer efectivamente que la integración de ese sistema de desarrollo tiene su componente de historia de vida o de conducta, si queremos llamarlo, en un sentido amplio, no necesariamente la conducta del movimiento puntual del músculo de la pata en este caso, y cómo este cambio en aterocrónico en el tiempo de desarrollo que tiene o tiempo de maduración que tiene el cartílago podría de esta forma conectarse con esos otros aspectos del sistema integrado. Un poco para hacer el paralelo con lo que pasa con los insectos, esto que tú presentas acá es muy como análogo a lo que está pasando, lo que pasa con la proninfa en los holometábolos, en que hay una larva inicial de los insectos holometábolos en general, que se expresa o no, se aparece o no, si uno cambia los pics hormonales, si uno los corre, puede tener proninfa, por ejemplo, en un ortóptero, que no debería tenerla, ¿te fijas? Entonces, efectivamente está ese elemento estructural que puede ser, pareciera muy predeterminado, pero que está expresado en un contexto de historia de vida o de modos de vida, queremos llamarlo, que le hace total sentido y que en el fondo le da la ventana de plasticidad o ventana de experiencia en la cual la plasticidad se expresa. ¿Cómo tú interpretarías el concepto de la plasticidad ontogenética bajo ese punto de vista? Es que la plasticidad cae o no cae dentro de un sistema que en este caso es el sistema musculoesquelético embrionario y la conducta embrionaria. Ese es la cancha de juego, ¿cierto? Tienes huesos más o menos plásticos y en ese contexto se deforman o no se deforman más o menos, dependiendo de, por supuesto, estos retrasos generales o modulaciones en los tiempos de maduración de las piezas esqueléticas. Es una perilla, pero las reglas del juego son cuándo llega el músculo, cuándo se empieza a mover, quién tiene músculo, cuántos músculos están sobre este hueso. Entonces, eso es lo que llama la atención, que faltó durante tanto tiempo, durante la discusión, tanto que se discutió esta característica. Y llama la atención también sobre cuántas características son, ¿cierto? Tenemos el ejemplo del Polypterus y esos otros ejemplos ahora más de moda, se está poniendo un poco más de moda el tema. Y la pregunta que sale a la palestra es cuántas cosas de esta naturaleza han sido ignoradas, o básicamente por motivo, porque nuestra teoría de la evolución no tiene cómo manejar bien, ¿cierto? O tiene dicotomías, o lamarquismo, o cero relevancia con respecto a este tema, como no tiene cómo manejar bien esta cosa, o revolución o irrelevancia total,
Entonces, se ha tendido a pasar de largo, cosa que ha pasado mucho en biología. Los biólogos, digamos, si tienen un martillo, tienden a pensar que todo es un clavo. No pueden ver aquello para lo cual no tienen las herramientas conceptuales para manejar. Entonces, la pregunta es cuántas de las modificaciones esqueléticas de los vertebrados surgieron en este juego de la musculatura embrionaria, y cuando uno mete ese nivel de explicación de la complejidad organísmica, surgen, hay una coherencia con factores previamente no advertidos, como la heterocronía, como la historia evolutiva, la reversión de la cigodactilia a la anisodactilia. Creo que los ejemplos que se dan acá son concretos, son buenos, para decir cómo nos ilumina, cómo entendemos la película grande de la evolución mucho mejor, y cómo esto nos lleva en nuevas direcciones de investigación, de hipótesis, a testear. Claro que sí. Gracias. ¿No existen más preguntas? Yo tengo... Tanto en anisodactilia como en cigodactilia, ¿tú crees que existen ángulos y variaciones de ángulos? Sí. He presentado una versión un poquito burda. Existe la semicigodactilia, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si tú tienes tomemos una especie en particular, ¿tú crees que podrías encontrar diferentes grados de precocialidad, por ejemplo, en diferentes ambientes, por ejemplo, y poder encontrar algunas correlaciones con ángulos? Ya, o sea, como un cierto ambiente tiende a producir tanto la mayor artificialidad como quizás la... Claro, no, bueno, eso es más difícil, pero más fácil sería encontrar que están un día en el nido o 2 días en el nido, etcétera. La verdad es que no sé muy bien responder la pregunta. Sí puedo decir que algunas de las semicigodáctilas no son tan artificiales. Eso sí puedo decir. Y además no han perdido el músculo que han perdido las otras. Ya hay una arruga más fea dentro de toda la explicación. No han perdido el músculo, pero tienen rara la organización muscular. Suponemos que es un estadio intermedio, ¿ya? No sé si traje una diapositiva de eso. Sería más honesto de mi parte haberlo tratado explícitamente. Ay, pero qué deshonestidad más grande. No la puse, ¿ya? Bueno, pero efectivamente en el anisodáctilo, el músculo que desaparece, el extensor brevis, se mete por un hoyito entre medio de los metatarsos antes de llegar al dedo, ¿okay? En estas en estas otras, ese hoyito no existe, sino que hay como una hendidura grande y bien abierta donde estaría ese hoyo, y el músculo pasa por el otro lado del pie. Entonces da la impresión que hace un efecto mecánico bien distinto al que normalmente tendría. ¿Okay? Pero tendría que hacer un estudio de biomecánica decente como para formalizar ese concepto. Pero es como el estadio que creemos previo a que se pierda, digamos, después ese músculo y tenga... O sea, claramente creemos que igual está involucrado, por supuesto, en los movimientos musculares embrionarios durante todo el proceso. Pero se vislumbra una historia más compleja. Y con la imposibilidad de llegar a la cigodactilia, a menos que sea más artificial que eso también, porque ninguno de esos es realmente muy artificial. Entonces hago una última pregunta. Y quería hacer un comentario nomás, pero comentario-pregunta. Sobre el neutralismo, porque yo soy un tendiente defensor del neutralismo en cosas fenotípicas. Entonces, me parece bien interesante los comentarios que tú decías cuando decías, mira, en muchos casos no pareciera tener ninguna función este cambio a la cigodactilia. Y lo conecto un poco con esta tradición del modo de vida, interesante, porque cuando uno habla
en el fondo, mirado desde un neutralista, lo que uno dice, mira, lo que pasa es que la tricelialidad lo que hizo fue liberar ese rasgo, ¿ya? Y ahora pudo cambiar. Y las cosas si pueden cambiar, de vez en cuando cambian. Ese es como el espíritu del neutralista. Pero entonces, el modo de vida, esa es la reflexión, ¿eh? El modo de vida es relevante en el sentido de lo que no importa, más que de lo que sí importa. O sea, es un modo de vida en el cual eso no importa mucho y por lo tanto puede cambiar. Ese era el comentario. Qué interesante que mirado así, uno, el modo de vida justamente es como el otro lado de la moneda, mirado de alguna manera. Así que eso quería decirlo. Y como reflexión así abierta. Y la pregunta es, en los casos que tú ves, o que más o menos tú recuentas que eso no tiene una función, eso, el cambio, tú dices, bueno, el avestruz debería dar más o menos lo mismo, pero el ancestro, o sea, ¿en el avestruz es un carácter derivado realmente? ¿O en el ancestro tenía alguna función y el avestruz se puso a correr y ya no importaba? O sea, ¿te has fijado en eso? Es que no hablé del avestruz, entonces me dejaste confundido. Ah, no, avestruz, no me acuerdo. No, bueno, pero mencionaste algunos ¿En qué pasaba aves en en los ese? cuales no era muy relevante. Ah, Pero ya, sí, el correcaminos. eso era. Pero era evidente que en el ancestro tampoco era relevante. ¿O lo dice? Porque evidentemente van a haber muchos rasgos que la conducta cambia y el dedo quedó ahí porque quedó ahí nomás. Exacto. Exacto. Porque está obligado a quedar ahí. O sea, porque su ancestro lo tenía y ya quedó, Mientras digamos. no pase otra innovación y no moleste, generalmente queda ahí nomás. Ah, ya. Pero yo no sé la historia evolutiva del correcamino fehacientemente como para no decirte que descendiera de alguna forma, que uno podría encontrar una correspondencia más clara Ya. con la cigodactilia. Yo pienso que la cigodactilia se da, casi espontáneamente, digamos. Y a veces encuentra un dominio conductual, o el bicho encuentra algo que hacer con esa cigodactilia, ¿ya? Como lo encontraron los loros, o como lo encontraron los carpinteros, si tú querías. Y otras veces, lo que sea que encuentre o lo que no encuentre que sea con la cigodactilia puede ser tan trivial que pierde la cigodactilia, como en el caso de los paseriformes. Lo que es seguro es que con el cambio conductual, por ejemplo, a querer agarrar cosas o empezar a tratar de agarrar cosas, no va a producir esa cigodactilia si es que no se cumplen como algunos requisitos, como la tricialidad, por ejemplo. Valga la redundancia en poner el énfasis en eso. Ya, pues, muchas gracias.